Buenas tardes a todos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar paso a la última ponencia de este segundo día del cuarto Simposio Internacional del Día del Suelo, la geografía de suelos, técnicas y aplicaciones a escalas múltiples. Ahora tenemos con nosotros al doctor Irán Bojorquez, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad de Nayarit, maestro en ciencias en edafología por la UNAM y doctor en ciencias por la UNAM. Es investigador nacional nivel 1 y en el Sistema Nacional de Investigadores. Y actualmente es profesor e investigador titular de tiempo completo con exclusividad en la Universidad Autónoma de Nayarit. Sus líneas de investigación se centran en la geografía y degradación de suelos y en la evaluación de recursos naturales y desarrollo ambiental. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Si gusta comenzar con su presentación. Como no, buenas tardes a todos y todas. Agradezco a nuestro amigo Francisco Bautista la invitación a participar en este evento importante y además ligado al Día Mundial del Suelo. Mi trabajo tiene que ver con un proyecto que registramos para una tesis de doctorado. Por lo tanto, les presento solo una parte de ese proyecto mayor, que es la parte de la geografía de los suelos como base para el resto del análisis que ya platicaré. En este caso vamos a hablar de los suelos, de la geografía de los suelos del municipio de San Blas, para ubicarnos, sobre todo quienes estén de fuera. Estamos en el occidente, estamos en la costa del Pacífico y en particular dentro del estado de Nayarit vamos a hablar de un municipio justamente costero que es San Blas. Es un municipio que decrece su población alrededor de un 3-4% cada 10 años. Eso nos da idea un poco las condiciones de las personas. También en el contexto de las regiones fisiográficas de este país, vemos aquí a Nayarit, y dentro de Nayarit justamente confluyen 4 regiones fisiográficas, siendo un estado dentro de la lista de los pequeños. Tenemos la confluencia de esas 4 regiones fisiográficas: la Sierra Madre Occidental, en la parte más norte, luego en el occidente la llanura costera del Pacífico, que compartimos con Sinaloa y Sonora, la Sierra Madre del Sur, y luego en el centro todo el eje neovolcánico. Entonces, en ese espacio tan pequeño tenemos mucha diversidad de ecosistemas. Cuando vemos a San Blas como municipio, que va a ser nuestro foco de análisis, pues aquí tenemos la confluencia de 2 regiones: por un lado el eje neovolcánico y por otra la llanura costera. También pues el contexto que tenemos es todo un sistema de topoformas basado en la información del propio INEGI, la diversidad de formas de relieve que tiene el sistema tanto en la parte montañosa como en la parte costera. Lo primero, antes de entrar a querer entender cómo están los suelos del municipio, pues revisamos los antecedentes. Es decir, no vamos a partir de cero. Regularmente cuando hacemos un levantamiento de suelos, queremos siempre partir de cero o casi con algunos perfiles de INEGI y ya. Entonces, en este caso, empezamos con los antecedentes. Primero, del origen del relieve. Hay que entender de dónde viene el relieve. Eso, para quienes se dediquen o se vayan a dedicar a hacer geografía de suelos, es fundamental este punto de partida. Y en el caso del relieve costero, el principal que nos explica cómo se originó el sistema costero fue Curray. Enseguida hay un trabajo de Mario Arturo Ortiz sobre el río Santiago, que colinda con el municipio de San Blas, y otros trabajos más de geografía. En estas imágenes quisiera solamente enfatizarles los 3 sistemas del Taico. Este es el río Santiago, esto es río San Pedro y esto es río Caponeta. Esos 3 sistemas del Taico se formaron
hace un buen rato, son recientes, obviamente, geológicamente, pero hace un buen tiempo. Sin embargo, con la última glaciación, nos explica Curray, este sistema del Taico fue cubierto por el mar, fue inundado por el mar. Incluso hay vestigios de sales todavía en las zonas más bajas de la parte más alta. Hay vestigios de sales todavía que no terminan de lavarse. Pero justo después de la última glaciación, y no hace mucho tiempo en términos de años, hace unos 500, 600 años, se empezó el regreso del nivel del mar, y con ello fue dejando una lista o varios sistemas de barras costeras que se alcanzan a apreciar en nuestras imágenes aquí de la derecha. Este sistema de barras costeras, ¿sí? En cada brinco hacia atrás el mar fue dejando una barra costera, y son zonas de depresión y luego unas zonas como alomadas, longitudinales a la línea de costa. Y, por ejemplo, María Arturo Ortiz se refiere, por ejemplo, a una hipótesis, además de que el río Santiago, que es el río San Pedro, que está más al norte, salían juntos al mar no hace mucho tiempo. Estos son los vestigios de esa salida de cuando estaba unido el Santiago con el San Pedro. Esta es la salida del río San Pedro, esto es Boca de Camichín, y por aquí, si algunos han escuchado ustedes de dónde partieron las personas que fueron a fundar después hacia la Ciudad de México, esta es la isla de Mezcaltitán, que dicen que es uno de los centros, es una de las teorías. Por otra parte está el origen del relieve volcánico, y quien más nos lo explica en general es Deman y otros autores que están anotados. Y, por ejemplo, en el caso de Deman, pues hace una descripción de todo el occidente del eje neovolcánico. En particular, aquí estaría San Blas en esta esquina. Y, por ejemplo, este es Tepic, el volcán San Juan. Este volcán, en sus 4 etapas eruptivas que menciona Deman, la penúltima tuvo que ver con erupciones de pómez, lo cual toda una región alrededor de Tepic, los suelos están determinados por esos depósitos de pómez. En particular, estudios de suelos que hay al respecto, en el sistema costero, por ejemplo, hay una serie de publicaciones que datan del 97, por ejemplo. Hicimos un estudio de suelos, fue mi tesis de doctorado, en un municipio costero un poco más al norte que San Blas. Después están una serie de trabajos genéricos que hablan, con datos principalmente de INEGI, que hablan cómo se formó los suelos de la costa y sus principales características. Y luego los fuimos separando según fueran de la llanura del Taica o al final el sistema de barras paralelas que al que hice referencia en esa formación que se menciona Curray. En el caso de antecedentes de suelos, estudios de suelos hacia la parte montañosa, solamente están 2. Uno, que el primero fue mi tesis de maestría en la Sierra de San Juan. La Sierra de San Juan está en esta parte más oscura, es una parte montañosa, y luego a la derecha hay unas pequeñas líneas que hacen mención de una región que es la cuenca del río Mololoa, el río que pasa por Tepic, y hay otra referencia en relación a antecedentes de estudios de suelos. Otro antecedente, que es el que tenemos todos a la mano, es el mapa digital 1.250.000 del INEGI, y también el mapa impreso de suelos escala 1.50.000, que son las referencias. Es importante también la base de perfiles de suelo. Fíjense cómo apenas tengo 2, 3 perfiles de suelos, incluso uno de ellos no tiene suficiente información. Solamente de la base de perfiles de suelos, tanto en la serie 1, serie 2, y eso habla, bueno, de la intensidad de información que existe para que sea mi punto de partida para luego analizar la geografía de los suelos, en este caso de San Blas. Nos planteamos como objetivo general describir los tipos de suelos, su distribución, esto en base a un enfoque genético-geográfico o pedológico o geopedológico, y incluyendo cambios globales en los suelos. Ahorita hablaré más en detalle de ellos.
La metodología que seguimos, voy a hacer énfasis mucho en esto. Primero, como ya vieron, revisamos los antecedentes para saber qué se sabía sobre los suelos de esa región, independientemente de que el nivel de detalle que existe esa información. Segundo, generamos hipótesis, es decir, a partir de los antecedentes pudimos suponer qué íbamos a encontrar, qué esperábamos encontrar respecto a los suelos del municipio de San Blas. Analizamos los relieves y generamos la leyenda jerárquica, describimos los perfiles de suelo en campo, analizamos muestras y clasificamos los tipos de suelos, integramos el mapa, en este caso ya utilizando un sistema de información geográfica, y continuamos con el análisis de los procesos de cambio. En este caso, sabemos los procesos más importantes que sufren los suelos de esa región son los cambios de uso de suelos. Ahorita vamos a ver los datos. Escenarios de cambio climático, tanto de variabilidad como de cambio del clima. Y algunos procesos de degradación, principalmente en esta zona, son los de pérdida de suelo por erosión hídrica. Finalmente, bueno, integramos el informe. En este caso lo interpretamos con fines de vocación general y aptitud agrícola, pero esto es la base también para otros instrumentos como el ordenamiento ecológico. Les decía que los antecedentes, el primer punto, pues ya lo revisamos previamente. En este caso vamos a hablar de las hipótesis. Con la información disponible, que ya una vez analizado esos documentos, pudimos adelantar que en la zona montañosa volcánica íbamos a encontrar regosoles, cambisoles, lubisoles y acrisoles, en función de la pendiente y la edad de los relieves. Esa distribución de los suelos iba a estar en función de esas condiciones. Los suelos que conservan bosques tropicales primarios aún, vamos a encontrar horizontes mólicos, en este caso con presencia de eofoceno. En la llanura costera con influencia fluvial del río Santiago, íbamos a identificar o pretendíamos de origen encontrar fluvisoles, cambisoles, y en las zonas más deprimidas íbamos a encontrar suelos con propiedades vérticas, sin llegar a ser vertisoles, aunque algunos autores lo clasifican como vertisoles. En las barras costeras de mayor altura, los cordones estos que hice referencia que se formaron y que lo explica bien Curray, van a estar suelos de tipo arenosol. Normalmente en la clasificación antigua del INEGI la manejaban como regosoles, son arenosoles, mientras que en las zonas más bajas, donde tienen afectación por agua del mar, estarían los solonchaca. Eso fue el punto de partida con los antecedentes que teníamos. Continuamos entonces con la siguiente parte, que es la tercera parte, que es el análisis de los relieves. Entonces ya de entrada, ya para empezar, teníamos ya claro que había 3 procesos que están determinando la formación de los suelos de esa región, de ese municipio. Por un lado, voy a empezar de abajo hacia arriba. Por un lado está los suelos que tienen influencia de agua de mar, ¿sí? Y ahí tenemos varios niveles. Ahorita lo vamos a ver en la leyenda, cómo interpretar eso. Por otro lado está el grupo de suelos influenciados por el río Santiago, por la condición fluvial del río. Y luego toda la parte montañosa que tiene que ver con una serie de coladas de lava. Hice mención como a la derecha está lo más oscuro, no puedo usar aquí está. Esto es la Sierra de San Juan. Muchas de estas laderas tienen que ver con la formación volcánica del San Juan. De origen es un basamento del terciario, pero que posteriormente en el cuaternario se han formado la mayoría de estas nuevas estructuras que están por encima de aquel basamento del terciario. Entonces, la mayoría son estructuras muy recientes, y bueno, aún así tenemos un buen desarrollo en algunos casos de suelos con contenido importante de arcilla, hasta los lubisoles incluso. Entonces hicimos este análisis, particularmente utilizamos ortofotos digitales, aquí también utilizamos imágenes de satélite como la que ven de fondo, y también utilizamos modelos digitales de terreno. La leyenda, al final del día teníamos esos 3 grandes ambientes geomorfológicos que vieron en el mapa, y cada uno de ellos lo fuimos separando según los relieves. Más adelante voy a explicar un poco más esta condición de relieves
cuando presentan los resultados. Y desde ahorita ya teníamos un supuesto, una hipótesis de lo que esperábamos encontrar. Es decir, cuando fuimos al campo ya sabíamos lo que esperábamos encontrar y bueno, simplemente íbamos a constatarlo o en su caso cambiar nuestra hipótesis. Fuimos después a escribir los perfiles. Aquí se ve el esfuerzo de muestreo en campo. Está a la izquierda los formatos que utilizamos para describir en campo. Seguimos aquí el formato de la FAO. ¿Sí? No me detengo más ahorita para concentrarme más en los resultados después. Después fuimos al laboratorio y enseguida clasificamos los tipos de suelos. Usamos la WRB 2006 para el momento que estábamos trabajando. En este ejemplo de este perfil, por ejemplo, salió un fluvisol subacuático éutrico. El siguiente paso, el sexto, fue la integración del mapa de suelos utilizando un sistema de información geográfica. Aquí ya no, fíjense cómo aquí ya a la derecha, en la última columna, ya están los suelos que encontramos en cada una de las unidades de mapeo. En este caso le llamamos unidades geomorfoedafológicas, ¿sí? Para cada una de esas unidades. Y este fue el mapa de suelos ya integrado. Antes nos preocupábamos mucho por simplificar la leyenda y creo que aquí no, entre más diversa, ahora con los sistemas de información no se dificulta tener cosas tan grandes o tan amplias, porque lo que viene es cómo aplico ese conocimiento de cada una de las unidades en lugar de perder información a la hora de generalizar. Sí, si yo quisiera generalizar, seguramente van a ser menos polígonos o muchos polígonos se van a colorear, por ejemplo, los lubisoles. Entonces van a entrar todos los lubisoles que están en primer orden, van a aparecer más unidades de un solo color, como ejemplo los lubisoles. ¿Sí? En este caso preferimos la diversidad, porque no ocurren de forma sola, casi siempre vienen acompañados, vienen acompañados de un suelos con otros. Ahorita vamos a ver eso en los resultados. Enfatizo los tres patrones de distribución de suelos muy claros que están para este municipio. Lo hicimos a partir de una matriz de presencia-ausencia de lo que encontramos. Y bueno, primero están todos los suelos asociados a la influencia del agua del mar. ¿Sí? El agua del mar ocurre, acuérdense, con el ciclo de mareas y tiene que ver con el ciclo lunar. Y entonces tengo una inundación diaria. Cuando sube la marea diario, entra agua al continente por esteros y lagunas costeras. Enseguida viene cuando es las mareas más altas o las mareas más vivas, ocurren a partir de marzo, abril aquí en la zona. Y entonces hay un nivel más alto de la marea. Y inunda y afecta suelos de otras partes más altas. Y luego cuando viene esa marea más alta y luego viene el tiempo de lluvias, existe otro nivel de inundación. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahorita en los perfiles. Segundo, el grupo de suelos que tiene que ver con el origen fluvial del Río Grande de Santiago. Y básicamente ahí están los fluvisoles, cambisoles, y en la parte más alta de la llanura ya empieza a haber muy incipiente todavía el horizonte árgico, pero ya da para clasificarse como árgico y da para un luvisol. Los FIOSEM siempre se van a verse presentes tanto en el grupo 2 como en el 3, siempre y cuando mantengan los bosques naturales, las selvas tropicales. Ahí se sigue habiendo desarrollo en un horizonte mólico y por tanto FIOSEM. En el tercer grupo encontramos efectivamente suelos en zonas, los regosoles en zonas de conglomerados que no tienen consolidado abajo su roca. Tenemos regosoles. Después continúa el proceso de desarrollo hacia cambisoles, lubisoles, acrisoles. Incluso la sorpresa fue que encontramos alisoles, no lo teníamos en las hipótesis, porque por ningún lado aparecían, fue de las novedades que encontramos. Y nuevamente los FIOSEM, sí, en donde teníamos bosques tropicales subcaducifolios o selvas medianas también se le llama.
Aquí localmente le llaman palapares. Estos son ejemplos de los perfiles que encontramos y quisiera resaltar, por ejemplo, en el caso, voy a empezar, están organizados de la parte más baja hasta la parte más alta. En el caso de las playas y dunas costeras y cordones litorales vamos a tener suelos arenosos, arenosoles, ¿sí? Todos casos son arenosoles. Incluso esta influencia de agua no es agua salada, este caso, aunque están cerquita de la playa, es agua dulce de la lluvia y que almacenan durante un buen tiempo. Y esto, si se dan cuenta, aquí no aparecen más que algunas condiciones sódicas, pero son realmente aisladas. El segundo grupo de suelos son los que están afectados directamente por el agua de mar, ¿sí? A través de estos niveles diferentes de la llanura. La llanura mareal ordinaria significa que está subiendo la marea todos los días. Este perfil todos los días se baña. Lo baña con agua de la marea. En cambio, este no. Este nada más cuando es marea extraordinaria. ¿Qué significa esto? Es cuando ocurre alrededor de marzo, abril, mayo y parte de junio. Se baña esto con agua. Este manto freático es salino, ¿sí? Entonces lo está lavando y lo está mojando 3-4 meses al año. En cambio, este es un poquito más alto, de la llanura mareal extraordinaria, y aunque no tiene manto freático aquí directo, pero igual cuando llega la temporada de lluvias alcanza a mojarlo con agua salina. Esto es la llanura más alta, ya cuando se junta el temporal de lluvias, y tenemos la parte más baja. Aquí se nota la acumulación de materia orgánica en la parte más baja, y en la parte más alta más arenoso, más la condición fluvial. En todos los casos tienen condición sódica. Seguimos con la parte donde están los perfiles, que tiene que ver con la influencia del río Santiago. Y fíjense, a pesar de que estamos hablando de la misma región, esta es la llanura baja con influencia fluvio-marina, aunque encontramos algunos calificativos sódicos todavía en las partes más bajas. Tenemos aquí fluvisoles y cambisoles, y aquí hay una complejidad de suelos en estas llanuras bastante importante, derivado del comportamiento de las inundaciones en el tiempo, cómo se han venido inundando esas tierras eventualmente, con ciertos periodos de retorno, y los paisajes están cambiando, o sea, los relieves los cambian, a nivel de microrrelieves están cambiando eventualmente, y bueno, la diversidad de suelos ahí, aunque la tenemos clasificada como una llanura baja con influencia fluvio-marina, al interior de esta hay una diversidad muy importante, que en estudio más a detalle se podrían estudiar o hacer generar más información al detalle. En el caso de la llanura media, pues es la zona agrícola con mayor importancia y la alta, y aquí lo que tenemos son cambisoles en dominancia, y cuando llegan a tener bosques de palapar, siguen, que ya son muy poquitos los que quedan a nivel de la llanura, desarrollan feocem. En el caso de la llanura más alta, llega a haber hasta lubisoles. Aquí solamente logramos perfiles de lubisoles, pero también empiezan habiendo cambisoles, y de forma muy incipiente forman un horizonte árgico aquí en la parte de abajo, para clasificarlos como lubisoles por su saturación de bases y capacidad de intercambio catiónico. Finalmente, las partes más cerquitas al río, pues obviamente son fluvisoles, ¿sí? En los casos que tenemos registrados, todos son fluvisoles, y era lo esperado. Nos vamos a la montaña, y en la montaña lo que vamos a encontrar, pues, feocem. Estas elevaciones aisladas son los pequeños cerros que aún quedan, que no han sido todavía sepultados por los sedimentos de los ríos, y en esas elevaciones lo que se conserva la vegetación normalmente natural, y resultan suelos con desarrollo aún incipiente, pero arriba tenemos un horizonte mólico en todos los casos que muestremos. Nos vamos a las superficies de conglomerados y lomeríos, y bueno, ahí lo vamos a tener desde regosoles, por el tipo de material no consolidado,
hasta Feozem, cuando logran tener otra vez vegetación natural. Un pequeño valle intramontano importante para la agricultura de la zona, sobre todo la fruticultura, es un cambisol. Y luego lomeríos de rocas básicas que, en este caso, estos lomeríos, lo más común es este perfil, ¿sí? Hay una variación entre ellos, pero este perfil un poco ródico, rojizo, sí, es un lubisol dominantemente. Y así vamos viendo el resto. Quisiera nomás resaltar para el resto la presencia de alisoles en estas estructuras que aún cuando tienen origen volcánico de rocas básicas, algo está ocurriendo, no terminamos de entenderlo, que son muy pobres, ¿sí? Tanto en saturación como en intercambio catiónico, y se clasifican como alisoles, algo de lo que nos sorprendió, no lo esperábamos esto. Bien, hasta ahí es la aproximación al conocimiento de los suelos de la zona. Seguimos con el paso 7 de la metodología, que es analizar los procesos de cambio. Es decir, los suelos, no parece, luego no lo vemos, pero están sometidos a una serie de procesos de cambio que es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer este tipo de estudios. Sobre todo cuando se quieren ligar a toma de decisiones del futuro. El primero de ellos son los cambios de uso de suelo. Ahí lo que ya sabemos son cambios de cobertura negativos de los bosques tropicales. Ahorita vamos a ver los datos duros. Cambios positivos de agricultura y zonas urbanas. Por otro lado, la variabilidad y el cambio del clima. Tenemos identificadas anomalías extremas importantes en la precipitación de los eventos Niña. Aquí los eventos Niña son de mayor precipitación. Por otro lado, el incremento del promedio de la temperatura máxima y mínima, que puede conllevar a otro tipo de impactos, incluso en la actitud agrícola. Por separado, lo que está más presente es la salinización de los suelos por intrusión salina. Eso es una dinámica que actualmente existe. Esta es una costa tectónicamente de levantamiento. Por lo tanto, esperaríamos que eso se mantenga en el tiempo en tanto no ocurran otras cosas. Ante los escenarios de incremento del nivel del mar por cambio climático, pues es algo que tenemos que tenerlo en cuenta en el futuro. Y por otro lado, pues la erosión hídrica que regularmente ocurre en estos suelos con precipitación entre 1.300 y 1.500 milímetros. En el análisis de los cambios de suelos trabajamos dos series de suelos, las 3 y las 6, y pudimos medir, información de INEGI, pudimos medir los cambios. Además se hizo un análisis con Markov y se generaron escenarios de los mismos años que analizamos. En este caso fueron 12 años. Se trasladamos 2 años más adelante, escenarios a través de este autor de Markov, y logramos tener cómo se comportaría o cómo se ha comportado los últimos 12 años que medimos y cómo sería en el futuro. En este caso, la vegetación, ahorita vamos a ver un resumen en la siguiente diapositiva, pero esto es un resumen muy apretado de todo un ejercicio de análisis de cambio de cobertura. En particular, la vegetación natural es la que se está más amenazada por el resto de las coberturas, en particular la vegetación arbustiva y las zonas urbanas. Los asentamientos, en contrario, pues están creciendo, ¿sí? Sobre vegetación natural y otras zonas urbanas. La vegetación, y así, cada una de estos tipos de cobertura están claramente identificados según el comportamiento que han tenido en los 12 años pasados medidos con relación a lo que esperamos en el futuro. Entonces, eso es importante a la hora que revisamos el tema de los suelos, porque tiene que ver fundamentalmente esto con un servicio ambiental del suelo, que es la captura de carbono. Por separado, la variabilidad y cambio climático. Les decía que estamos en un clima semicálido, subhúmedo, con lluvias en verano. Ahí está el climograma a la izquierda. El climograma de los últimos 40 años, que registramos datos con agua. Y por separado están los tipos climáticos. En este caso es el mismo clima cálido. La diferencia es que conforme vamos de la parte sur hacia el norte, incluso hacia Sinaloa, se mantiene el mismo tipo climático, solo cambia el menor humedad, ¿sí? Esta zona es la de mayor humedad.
Y por aquí hay una esquinita que hacia la Sierra de San Juan que ya empieza a tener clima semicálido. Bien, en relación con la variabilidad, ¿qué sabemos? Tenemos un estudio reciente también que habla de justo lo que mencioné hace rato, que los años niña, sigan por favor las barras azules, ¿sí? Como en junio, julio, agosto y septiembre, para este periodo de 30 años, se sabe que llueve más cuando eventos niña, ¿sí? Comparado con eventos neutro o niño, ¿sí? Que suele llover menos para nuestro caso. Lo mismo con los escenarios de cambio climático. Aquí corrimos metodologías internacionales y que maneja INIFAP ahora. Y lo que hicimos fue en temperatura máxima, mínima y media. Hicimos las proyecciones al 2050, mes por mes, incluyendo la precipitación, ¿sí? Entonces esto, no lo voy a detenerme ahorita a explicar los numeritos, pero lo que queda claro con respecto a ese ejercicio es que los incrementos de temperatura analizados no van a superar los 2 grados centígrados hacia el 2050 en este lugar en particular. Es la estación San Blas la que se analizó y otras aledañas. La precipitación promedio disminuye apenas el 4 milímetros, o sea, prácticamente no tendría cambios en el futuro significativos. Y la conclusión fue que los cambios no afectan directamente las zonas aptas, es decir, con la plasticidad que tienen los cultivos tradicionalmente cultivados aquí en esta zona, no se verían afectados ante esos cambios de clima o de temperatura en particular. Bueno, hasta ahí analizamos esos elementos de cambio. Ahora pasamos a interpretar el informe, a interpretar el estudio que hicimos y generar un informe, en este caso, con 2 propósitos: vocación general de uso y luego aptitud agrícola para algunos cultivos. En este caso, seleccionamos de 43 cultivos que registra San Blas actualmente, seleccionamos los 10 más importantes por superficie y valor de la producción. Y son mango, frijol, plátano, maíz, caña, yaca, aguacate, tomate, sorgo y chile. Esto lo hicimos para hacer este análisis de aptitud biofísica. Lo hicimos con un modelo que tiene que tiene Microleis. Tuvimos la oportunidad también hace unos años de tener una estancia con el doctor Diego de la Rosa en mi proceso del doctorado. Eso llevó a modificar el modelo Almagra porque estaba muy cerrado para usarlo en condiciones del Mediterráneo, y pudimos hacer los cambios con su equipo de trabajo, en aquel momento lo pudimos utilizar para América y en particular para este municipio de Tuxpan, y así le llamamos Almagra Tuxpan. Lo echamos a andar. Incluso a la derecha está la referencia de la publicación que se generó en 2006 al respecto. Igual estos son nada más elementos que se usaron o que se utilizan para el sistema respecto de los requerimientos climáticos o la gradación para cada una de las variables que utilizamos. Es importante, al final vean el tema de erosión, densidad de la vegetación y erosividad de la lluvia, elementos importantes para condicionar el uso potencial del suelo. En este caso, con el modelo Almagra, con el modelo Cerbatana del mismo Microleis, valoramos la capacidad de uso de las tierras y más o menos da este ejercicio. No me detengo mucho. Si alguien después interesa conocer más detalle, pues estará compartida la presentación. ¿Y qué pasa? Después de que tenemos la vocación general, pues habría que castigar lo que no se debe de promover, porque regularmente las metodologías no segregan esta parte, que es aquellas zonas, en este caso, que no se pueden utilizar por el tipo de cobertura. Todo lo que se llamaba bosques tropicales primarios, desafortunadamente ya no quedan muchos, hay lo que está en oscuro. Y los humedales con
con afectación salina fueron excluidos, y obviamente las zonas urbanas, y el resto pues ya quedan como áreas con posibilidades de algún tipo de vocación, como ahí se observa. Lo mismo hicimos con la metodología de aptitud biofísica agrícola, pero resulta que no lo mismo. Resulta que a la hora de aplicarlo para cada uno de los cultivos, le aplicamos la misma condicionante de coberturas y nos resultó algo como esto, ¿no? Ahí está, al margen de cada figura viene, por ejemplo, a ver si puedo usar, aquí está el sorgo, aquí está aguacate, a ver si logro ver la yaca. Aquí está la yaca. Esta es una fruta exótica y ahorita Nayarit ocupa el primer lugar en la producción nacional y la mayoría de estas se exporta. Y solamente es un ejemplo del logro del ejercicio de aplicar la metodología de Almagra, Tuxpan, para, en este caso, 10 cultivos del municipio de San Blas. Bien, pues concluyendo, lo que nos propusimos en relación con el suelo, justamente en la zona montañosa, localizamos en ese orden regosoles, cambisoles, lubisoles y acrisoles, pero además con suelos, y eso fue nuestra sorpresa, más pobres, como fueron los alisoles. En el caso de los bosques, de las zonas que conservaron bosques o que conservan bosques tropicales primarios, en todos los casos se rectifica la formación de un horizonte mólico y por lo tanto fiocem. Bien estructurado en todos los casos. En el caso de la llanura costera con influencia del río Santiago se confirmó los fluvisoles y cambisoles, y en las zonas más deprimidas llega a haber algunos suelos de los anteriores con calificativos vérticos. No logramos identificar un vertisol como tal, con las propiedades vérticas bien definidas. Ahí pasa algo muy interesante que tenemos que estudiar a más detalle por la diversidad que les hablaba hace rato que ocurre en esa llanura baja. En el caso de las barras costeras, pues ya sabíamos que podríamos encontrar arenosoles ya por los antecedentes, y efectivamente encontramos arenosoles, y en las zonas más bajas todo lo que tenía que ver con afectaciones, sus diferentes niveles y temporalidades, afectaciones de agua salada, agua salina. En este caso, la presencia de los solonchac. Bien, pues el equipo de trabajo, esto no se hace solo. Empezamos por el doctor Jesús Alberto Herrera Romero, quien ahora está en una evaluación de su trabajo y no pudo estar acompañándonos, al menos en la presentación. Él fue parte de su tesis de doctorado, el trabajo en realidad su trabajo abarcó hasta un análisis de vulnerabilidad de la aptitud agrícola en el municipio de San Blas. Es un trabajo mucho más amplio e interesante. En este caso, bueno, solamente estamos abordando una parte. El doctor Alberto Hernández Jiménez, que es un colaborador de hace más de 20 años del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas de Cuba, que ahorita por pandemia no hemos traído, pero ha venido normalmente cada año a acompañar a la formación de estudiantes y el desarrollo de este tipo de trabajos. Y ya el doctor Álvaro Canchulín y el doctor Diego son colegas de aquí de la universidad que nos apoyan con la parte del laboratorio y la parte del posgrado. Pues sería por mi parte, agradezco, aquí están mis datos de contacto por si alguien interesa más información. Gracias y es un placer. Muchas gracias, doctor Irán. Tenemos 2 preguntas por parte de la audiencia. A ver, vamos a ver. La primera es del doctor Francisco Bautista, que nos pregunta ¿cuáles son los suelos más fértiles de Nayarit? Principalmente aquellos donde las mazorcas son de 80 centímetros de longitud. Ok, bueno, en realidad no es que sean los más fértiles, son andosoles, muy ácidos incluso. Es la zona de Jala, Nayarit. Jala, Nayarit es un valle
digamos, entre montañas, pero dominado por la formación del volcán Seboruco. Y eso, las diferentes etapas, como de 15 etapas diferentes documentadas del volcán, bueno, pues le han llegado incluso físicamente. En la última le tocó ahí a varias localidades alrededor de Tjala. Y algo tienen esas cenizas, pero desde el punto de vista de la fertilidad, pues son suelos muy ácidos. Y con lo que eso conlleva en términos de fertilidad. Entonces, lo primero que hacen ahí es encalar, ya en el manejo, pero particularmente es un gen. Ahí lo que tenemos es un gen de una mazorca, de un maíz, particularmente interesante por la longitud que logra. Y todavía hay muchos productores que conservan estos materiales. Incluso hay varios compañeros, colegas, genetistas que siguen trabajando con estas variedades locales. En cambio, si la pregunta fuera los suelos más ricos de Nayarit, bueno, pues yo me iría, obviamente, por lo que sabemos son los suelos con mayor contenido de arcilla y los que tengan mayor cantidad de materia orgánica. Desafortunadamente, los suelos agrícolas de la costa de Nayarit, que es donde tenemos nuestro fondo agrícola más importante, de unas 120,000 hectáreas de agricultura, no alcanzan el 1% de materia orgánica, el promedio. ¿Sí? Por el nivel de degradación que tenemos ya del manejo de esos suelos, lo primero que se pierde es la materia orgánica y ya después otras propiedades. ¿Sí? Entonces, si hablamos de mejores suelos, bueno, creo que eso se responde un poco a cada región. Y en este caso, si me regreso a San Blas, serían, por un lado, los más cerquitas al río en términos de humedad y condición física de los suelos, y en términos de fertilidad, pues me iría un poco hacia la montaña, donde están los lubisoles principalmente. Muy bien. Tenemos una pregunta más de Ángeles Gallegos. Le agradece por su presentación y le pide si podría comentar un poco sobre cómo se realizó la selección de los sitios para el muestreo. Ángeles, sí, efectivamente, si recuerdas, empezamos por un análisis de los antecedentes. Ya sabíamos qué esperábamos encontrar, o al menos teníamos una hipótesis de lo que esperábamos encontrar antes de ir al campo. Una vez que tuvimos el análisis de los relieves, decidimos acudir a cada uno de los sitios. No todos son súper accesibles, pero al menos logramos un perfil. Fue el primer criterio por cada por cada unidad de geopaisaje. Y luego intensificamos más perfiles en función del tamaño y también de la accesibilidad. Por ahí tenía una diapositiva que algo pasó con la última presentación, pero hicimos un perfil promedio por cada 16 o 17 kilómetros cuadrados. Esto da para un nivel semidetalle. Incluso lo que viene es, en algunos casos, intensificar más el nivel de muestreo en esas unidades. Para nosotros es la base para transferir tecnología. De hecho, en el caso de la llanura costera, tenemos productores con los que trabajamos ya en maíz, en sorgo y frijol, ¿sí? Y la base para empezar a generar y a promover nueva tecnología con ellos o innovar sus modelos de producción de estos cultivos fue este estudio. A partir de aquí ya es que empezamos a promover modelos más agroecológicos de sus cultivos, en este caso, insisto, frijol y sorgo, pero el punto de partida es este estudio. Ahorita lo que viene de seguida es continuar trabajando con las diferentes organizaciones de productores, por ejemplo, YACA, que es un grupo muy fuerte y muy importante para la zona, y eso implica, sobre la base que ya hicimos ahora, intensificar nuevas muestras a nivel de parcela, en función del interés y la demanda concreta de los grupos productores. Muy bien. Les recordamos a todos los asistentes de manera virtual que las presentaciones van a estar disponibles a través de la página de Facebook del SIGA y también a través del canal de YouTube de SIGA UNAM.
Sí, especialmente para Dora Alicia, que nos preguntaba si seguiría la presentación. Ahí las podrán revisar. Ok, tenemos un par de felicitaciones por llevar la cartografía de suelos a una aplicación agrícola. Esto lo dice el doctor Francisco Bautista, ya que así deberán terminar estos trabajos tan costosos en tiempo y dinero. Así deberían terminar estos trabajos. Sí, Y efectivamente, esa es la base, ¿no? Además de una publicación que nos deja como académicos o científicos o la formación de algún alumno, esto debe tener una consecuencia y la consecuencia es que puedan aplicarse, ¿no? Con grupos de productores. En nuestro caso, como estamos muy cerca de ellos por cuestiones físicas, pues nos topamos de seguido y eso, aunque no quiera uno, se tiene que relacionar. Entonces, en el caso concreto, ahorita el compañero que hizo la tesis de doctorado, Jesús, él está trabajando directamente con productores, haciendo transferencia de tecnología o innovando tecnología, pero la base es el diagnóstico que hemos logrado hasta la fecha. muy bien. Bien, bueno, pues nada más nos resta agradecerles su participación e invitarlos a seguirnos en nuestra tercera jornada. Van a ver varios, todos están interesantes, pero verán aplicaciones agrícolas y ambientales. Particularmente interesante el estudio de los suelos de Texcoco, porque por la controversia por la no construcción del aeropuerto. Los invito a escuchar a la doctora Carmen Gutiérrez el día de mañana. Y bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.